entrevista vamos a hablar de desechos, de reciclar y de cómo los diseñadores deciden qué materiales usar. Acá en Finlandia le ponemos mucho cuidado al tema del reciclaje en las casas. En mi casa dividimos los desechos en orgánico, plástico, cartón, botellas, papel, vidrio, metal, pilas, electrodomésticos, ropa, medicinas y también basura, todo mezclado. Llevamos medicinas viejas a la farmacia, eso lo aprendí. Llevamos las pilas y las botellas al supermercado. Los electrodomésticos rotos hay que llevarlos a un basural especializado o esperar que cada unos meses pongan un contenedor que los viene a buscar. También en cada barrio hay unas cajas de metal gigantes amarillas que aceptan ropa que no esté rota. Y hay centros de reciclaje de ropa que la venden. Algunos también la reciclan. Para la ropa también se organizan algunos eventos donde la gente sale a vender su ropa usada a la calle. Algo así como ventas de garage. Yo no tengo paciencia para estar en la calle vendiendo y cuando lo intenté terminé comprando más de lo que vendí, porque le compraba a los vendedores de al lado, así que eso no me conviene. Mejor los pongo en las cajas de metal amarillas. María Isabel Ordóñez está interesada en el tema como diseñadora. Incluso hizo una investigación de doctorado en relación al sistema de recolección de residuos. En esta charla nos cuenta sobre los resultados de su investigación y cómo sigue hoy en día trabajando con el tema. Ella propuso hacer un centro de remanufactura urbana en Berlín y hoy en día enseña en España diseño sostenible. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Entonces, ¿quieres presentarte? Bueno, mi nombre es Isabel Ordóñez, soy diseñadora industrial de Chile. Hice un máster y después un doctorado en Suecia, en la Universidad de Chalmers, sobre diseño sostenible en general, basura más específicamente. Sí, esa soy yo. Contame, ¿cómo se te ocurrió irte a Suecia? No es la opción más obvia, ¿no? Bueno, en la época para mí lo era, un poco, porque tengo un hermano un poco mayor que yo que se fue a hacer una maestría a Dinamarca, de haber sido como el 99, por ahí, el 2001. Entonces lo fuimos a visitar a él y ahí conocí lo que era el diseño escandinavo, que me llamó mucho la atención, me fascinó y tiene toda esta cosa como de el minimalismo, pero también un poco con un discurso un poco socialista, ¿no? De cosas de calidad para todos, que lo encontré muy interesante. Cuando terminé mi carrera en Chile, pensé en hacer una maestría, pero en esa época ya en Dinamarca había cambiado el gobierno, o sea, pusieron un gobierno de derecha que quitó la posibilidad de hacer una maestría gratuitamente, digamos. Y en Suecia todavía se podía hacer. Así que fui la penúltima generación externa de la Unión Europea que pudo hacer una maestría sin tener que pagarla, digamos. Uno tenía que demostrar que tenía fondos para vivir ahí, pero no, los cursos no se pagaban. Claro, eso a mí me pasó lo mismo en Finlandia. Sí. En Finlandia en ese momento era gratis para los latinoamericanos venir a estudiar, ahora ya no. Ahora ya no. A nivel de maestría. Exacto. Y entonces fuiste a Gothenburg directamente. Exacto, directo a Gotemburgo. Yo la verdad estaba interesada en hacer una maestría en el tema de diseño sostenible y encontré en esa época, que fue el 2008 que estaba postulando yo, habían solamente 3 maestrías. Y no, yo la verdad postulé a las maestrías sin tener idea de las ciudades ni nada. Y la primera a la que postulé, mi primera opción, era el primer año que se daba y no aplicaron suficientes estudiantes, así que no se dio. Entonces caí a la segunda opción, que era esta maestría para el desarrollo sostenible en la Universidad de Chalmers, en Gotemburgo. Y contame, hagamos un pasito más. Después te quedaste ahí en la misma universidad donde hiciste tu doctorado. Exacto. ¿Qué trabajo hiciste para tu doctorado? En el doctorado mi tema de investigación era cómo cerrar los ciclos de recursos en la sociedad, ¿no? Porque estamos hablando de economía circular, pero ¿por qué no podemos tenerla? Entonces mi interés era básicamente enfocarme con los materiales de desecho que tenemos hoy en día y por qué no los estamos recirculando. Y cómo facilitar que el sistema de recolección de desechos o tratamiento de desechos facilite esta recirculación de la que estamos hablando y que queremos en realidad. Así que me metí ahí un poco en el tema de
o sea, hicimos varios proyectos aplicados, pero un poco por el lado de cómo mejorar la separación de basura para que ésta se utilice bien. Y por otro lado, cómo diseñar partiendo de materiales de segunda mano, o sea, materiales ya usados que tengan alguna característica que se pueda reutilizar, ¿no? ¿Y con qué cosas diseñaste, por ejemplo? Ahí hicimos un proyecto en conjunto con Semcon, no era, sí, Semcon, y financiado por una Mistra, y ahí usamos en conjunto con otra industria de reciclaje industrial allá que se llama Stena Recycling. Ellos obtenían muchos materiales, por ejemplo, cables eléctricos, de los cuales los recibían para reciclar el metal, y se quedaban con todo el PVC, como el plástico que cubre los cables. Entonces tenían toneladas y toneladas de este plástico que tenía trazos de metal, pero que ellos no podían reciclarlo, no había un mercado de segunda mano para ese material. Entonces, ese era uno de los materiales que se usó para proponerle a estudiantes de maestría y bachelors de diseño que hicieran un desarrollo de producto usando el material para ver si encontraban una posible aplicación. ¿Y qué terminaron desarrollando? De los cables, hubieron dos. Uno terminaron desarrollando unas carcasas para computadores, las carcasas para productos electrónicos, y otros terminaron desarrollando suelos para eventos en espacios abiertos, pero modulares, que fuesen como esto, como un caucho de suelo. Y al final tuvimos 6 grupos de alumnos que hicieron su tesis o de bachelor o de maestría haciendo desarrollo de producto. Entonces, ese, el de los plásticos de los cables, lo usaron 2 grupos de alumnos. Y uno lo usaron para estos módulos, para eventos, o sea, como suelo modular, para eventos en el exterior. Y otro fue como carcasas de electrónicos, ¿no? Muy bien. O sea que vos no diseñabas, sino que lo que hacías es como facilitar la relación y la colaboración entre las empresas y los estudiantes. Claro, y básicamente lo que estábamos proponiendo nosotros es que los diseñadores son los que deciden qué materiales usar, ¿no? Entonces, si les decimos a los diseñadores, estos son los materiales de segunda mano que están disponibles, pueden encontrar ellos aplicaciones, ¿no? Y de cierta manera fue un gran desafío porque cambia, o sea, uno de los profesores más seniors que se pensionó durante la época que yo estaba haciendo mi doctorado, él le costaba mucho entender esto de cómo le ibas a pedir a un estudiante simplemente diseñar cualquier cosa con un material, porque para él el diseño empieza de una necesidad, de una aplicación, de un como vacío que hay que llenar en vez de simplemente usar algo. Y él encontraba que era un cambio un poco radical en el proceso de diseño. Bueno, pero supongo que si alguien decide que quiere hacer unos pisos modulares es también porque encontró que los materiales para los pisos no están funcionando o son muy caros o sea, algún tipo de investigación tuvo que hacer también en las necesidades del contexto. Exacto. Sí, encontraron la aplicación y hicieron como la investigación tradicional en el desarrollo de producto. Lo difícil es poder encontrar esa aplicación que le viene bien las propiedades del material que ya es un material secundario, ¿no? Y básicamente esa es la gran dificultad, o sea, decidir qué cosa hacer con el material pasó a ser como lo más complejo, más allá del proyecto de diseño tal cual, ¿no? Eso ya se hace como normalmente se hace, pero mapear las posibilidades de aplicación dependiendo de las características del material que haya, y también un poco de ver cuál es la demanda. O sea, y puede que se nos ocurra hacer alguna cosa, pero si no hay nada de demanda, no vamos a poder usar el material. Entonces, es un poco como el huevo y la gallina. Tiene un problema ahí de como, bueno, tenemos material, ¿qué hacemos? Pero necesitamos algo. ¿Qué material podemos usar, no? Es un desafío interesante. Muy bien. Y decime, y después de eso te fuiste a vivir a Berlín, ¿cierto? Y estuviste en un proyecto que se llama Cure. ¿Me contás de ese? Bueno, después del doctorado, los 5 años, ese fue del que les mencionaba, uno de los proyectos de doctorado, tuvimos más. Pero después me fui a vivir a Berlín un poco. ¿Querés contarme de los otros proyectos del doctorado?
Más bien, bueno, son un poco meterme más en el tema del manejo de recursos, ¿no? Y del sistema de separación de recursos urbanos, o sea, de basura en la ciudad y cómo la gente se separa en su casa. Y ese es un tema que es enorme y que es bastante difícil de mejorar, la verdad, porque tiene muchas aristas. Por un lado está todo lo que es el lado del usuario, que según yo se considera muy poco. O sea, hay pocos diseñadores involucrados en el desarrollo del sistema de recolección de residuos. Es más bien cómo podemos hacer esto logísticamente desde la municipalidad y en qué espacio podemos poner los contenedores y tal, pero que la gente haga lo que nosotros le digamos, lo que nunca pasa, o muy pocas veces pasa, diría yo. Así que... No, y aparte la realidad es que por lo menos en mi casa yo divido más o menos en 8 diferentes basuras, ¿no? La basura. Sin embargo, no tenemos buenos recipientes, no está pensado cómo esa basura circula dentro de la casa. Todo ese sistema es como muy, no está diseñado no, adentro de la casa. Y hay muchas soluciones de diseño, diría yo. O sea, yo he supervisado varias tesis de maestría dedicadas específicamente a cómo facilitar la separación de basura dentro de las casas y tal, y hay muchas soluciones en el mercado, pero es que las casas son tan distintas y la gente se comporta de una manera tan distinta que, de cierta manera, uno tiene que encontrar el sistema que mejor le funciona a uno internamente, porque también las cantidades de materiales que botamos varían mucho y dependen mucho del el estilo de vida que cada uno lleve. Pero sí, es un tema bastante grande, diría yo, y que está mal solucionado, si bien no es un tema tan complejo. Y eso es lo que yo encuentro irónica. No es rocket science, me gusta decir, que no es ultra complejo, pero no lo hemos resuelto de cierta manera. Sí, igual a mí me parece que haya muchas tesis de maestría no quiere decir que haya muchos productos a la hora de que vas a diseñar tu cocina. No, pero existen Yo varios. sigo teniendo la bolsa de papeles abajo de mis pies, debajo del escritorio, Sí. para reciclar el papel. Sí. O sea, no hay un montón de otras soluciones. El tachito o la bolsa. Sí, pero es que es muy difícil mejorar, tener un producto que funcione mejor que una bolsa para esta cosa en específico, porque también la bolsa ya es bastante versátil. Pero hay varias soluciones que yo encuentro que ninguna es perfecta. Pero hay varios productos, o sea, si tú te metes como catálogos de IKEA o cosas de cocina, porque siempre están como dentro del espacio de la cocina, ¿no? Los temas de separación, pero siempre se quedan cortos, diría yo, en cuanto es el volumen realmente que uno acumula y cuán seguido quiere uno salir con la basura. Pero bueno, es un tema enorme. Muy de acuerdo. Y entonces, ¿pero a qué conclusión llegaste? Porque si investigaste mucho el tema, ¿qué terminó pasando? Mi conclusión final es que cuando se diseña el sistema de recolección de residuos, hay muy poca consideración del usuario, sobre el usuario. Y hay mucha gente que estudia como más de behavioral psychology, que tratan de hacer como más por qué la gente se para de esta manera o cuáles son los elementos que predicen, pero hay muy poca experimentación aplicada, investigación, user-centered design, básicamente. En los sistemas de basura están desarrollados desde la municipalidad y no desde el usuario. Y eso siempre ha sido así. Es una cosa como de ingeniería que se resuelve con una visión de sistema, pero que nunca se considera cómo se le facilita al usuario. Entonces, la gran conclusión es que la gente que desarrolle sistemas de tratamiento de residuos deberían contratar diseñadores desde un principio y tener más diseñadores en la área de tratamiento de residuos, la verdad. Perfecto. Entonces después te fuiste a Berlín, sí, ¿puede ser? Sí, después me fui a Berlín y básicamente probando un poco de suerte. Ya había pasado 8 años en Gotemburgo, lo que para cualquier latino es harto tiempo vivir en Escandinavia. Se echa de menos un poco más como el calor humano y el calor real, digamos, las temperaturas.
Así que nos fuimos a vivir a Berlín. Es una ciudad que a mí me encanta, es muy, muy interesante. Tiene mucha mezcla cultural, tiene mucha mezcla ideológica también. Y un poco a probar suerte, ahí me contacté con una mujer que trabaja, que tiene una empresa que se llama Material Mafia, que básicamente vende material de segunda mano. Y me contacté con ella porque primero llegué y me fui a meter al Fab Lab de Berlín para poder tener acceso a herramientas y hacer proyectos y tal, y yo quería hacerlas con material de segunda mano, básicamente. Entonces fui a hablar con esta mujer, Simona Kellerhoff se llama, para colaborar con ella y ayudarla a vender material de segunda mano, pero también a hacer desarrollo de productos con estos materiales. Y ahí con ella propusimos armar esto un poco más grande y yo desde mi lado como de investigadora propuse un proyecto de investigación donde exploramos la posibilidad de establecer un centro de remanufactura urbana, le llamamos, y con el acrónimo en inglés CURE, Center for Urban Remanufacturing, donde básicamente uno podía tener acceso a material de segunda mano y acceso a talleres abiertos de metal, de madera, de vidrio, lo que fuese, para que uno pudiese con el material existente en la misma ciudad hacer cosas, prototipos, muebles, decoraciones. ¿Pero pagabas por el material o pagabas por usar el lugar como si fuera un club de la tarde? ¿Cómo funcionaba? Lo que pasa es que estos lugares no existían. Entonces yo quería armar esto y esto es una de las cosas que salió en mi tesis de doctorado como future work. Para facilitar que el material de segunda mano en las ciudades se use, hay que tener un espacio donde uno pueda ver el material y donde uno pueda trabajar con el material. Entonces, yo básicamente me asocié con Simona y ella me pagaba en materiales, porque no tenía cómo pagarme, entonces yo podía usar los materiales de segunda mano del Material Mafia gratis, y en el Fab Lab tenía acceso a las herramientas y como le llamaban Community Ambassador, pasaba ahí los viernes por la tarde, tampoco tenía que pagar membresía por usar las máquinas. Entonces, yo sin presupuesto tenía acceso a máquinas y tenía acceso a materiales y podía hacerme muebles, y etcétera, ¿no? Y la idea fue armar un proyecto de investigación para decir esto que yo quiero es algo que le beneficiaría a todo el mundo, todos los creativos en la ciudad, de poder tener acceso a material de segunda mano y poder trabajarlos ahí mismo y explorar las posibilidades, ¿no? Y facilitaría poder reutilizar los materiales antes de tener que reciclarlos o quemarlos. Así que esa fue la premisa. Y este proyecto, el CURE, ganamos un fondo para hacer como una investigación de posibilidad de implementación y nos ganamos un fondo de 5 meses del Climate Kick. Y con la idea de que íbamos a explorar esta posibilidad de establecer este tipo de centros en Berlín y en Gotemburgo, usando los contactos que yo tenía de la universidad allá y de la municipalidad en Gotemburgo. Exploramos esas dos posibilidades e hicimos informes de análisis de mercado, qué tipos de materiales eran más comunes en cada ciudad, cuánta demanda podría haber por un lugar así, etcétera, ¿no? Y es interesante porque de cierta manera hay materiales que se repiten, pero las características de las ciudades siempre van a ser distintas. Entonces el tipo de material que está disponible es distinto, y también el tipo de público objetivo, la cantidad de gente creativa, la cantidad de pequeños empresarios que usen materiales locales, todo eso cambia de cada ciudad. Entonces la idea era tratar de implementarlo en más de una ciudad para poder compararlo. Pero en este proyecto de 5 meses hicimos un análisis como base para ver si era posible y qué posibilidades había de implementarlo, y contactamos a varios actores locales en Gotemburgo y en Berlín de tratar de implementarlo. Y de la relación con los actores en Berlín salió después este proyecto del Haus der Materialisierung, que ahora ya está andando ahí en Berlín. ¿Cómo funciona ahora? Pues está empezando. De hecho, ahora a mediados de septiembre tienen como el lanzamiento oficial, y tienen un espacio donde hay varios actores que trabajan con material de segunda mano. Hay 3 actores más grandes que venden material, como es Material Mafia. También hay otra iniciativa que se llama Kunststoffe y otra iniciativa que es Stadtmission Berlin. Y Stadtmission maneja básicamente textiles
ropa y textiles como de casa, pero también muebles y en buen estado o en necesidad de reparación. Y después Kunststoff y Material Mafia ya usan más bien materiales, como pedazos de madera grandes, pedazos de plástico, de vidrio o metales, etcétera, más como de materiales de ¿Y después los construcción. venden o son para consumo personal? Ellos los venden o para consumo de la gente que participa en este House Materialization. Si uno participa, por ejemplo, teniendo los horarios abiertos, facilitando el uso de los talleres, también puedes usar los materiales. Y eso es una cosa que está también como en desarrollo interno, digamos, porque hay mucha gente que ofrece materiales y siempre hay un límite en la cantidad de materiales que uno puede guardar, ¿no? Entonces hay más materiales de los que uno puede guardar en un espacio normalmente. Y también hay que manejar un poco de que los materiales que hay ahí tengan salida y que se vayan usando, ¿no? Entonces hay algunos materiales que sí, sí siempre se reciben y otros materiales que solamente en casos muy específicos. Pero los materiales normalmente se venden y hay talleres, ahora hay talleres de metal, de madera, de textil, que están abiertos una vez a la semana y cada tercer sábado del mes, abierto a todo público, pero que los otros horarios para la gente que es parte de esta organización del House Materializaron pueden también usar los talleres en otros horarios, digamos. Y ahí todavía está un poco en desarrollo si es que para el uso de talleres, si es que lo quieres usar más profesionalmente, posiblemente tengas que pagar por hora de uso de las máquinas o algo así, pero eso está todavía en desarrollo. O sea, esto está empezando, es una organización bastante grande. Tienen como 24 organizaciones pequeñas que se están coordinando para compartir el uso de este espacio, que aparte es un espacio súper interesante. Es en el Haus der Statistik, que era el antiguo edificio de estadística de la DDR, que está en el centro de Berlín, al lado de Alexanderplatz, y que pasó muchos años, como 14 años, abandonado. Y es un edificio que le pertenece a la ciudad y que la iban a vender y derrumbar, y un grupo de arquitectos se opuso y dijeron, no, aquí queremos que haya un desarrollo y una renovación del espacio, no podemos simplemente borrar nuestra historia. Entonces, los políticos aceptaron esto y de momento son 5, es una cooperativa que se llama la Coop 5, 5 grandes actores, uno es Empresas Inmobiliarias de Berlín, otro es el Senado de Berlín y otro es como la Municipalidad del Centro de Berlín, que todos son codueños de este espacio, que son enormes, son como 2 cuadras, 40.000 metros cuadrados construidos Y total. vos tuviste un rol en armar todo esto, en que todo esto suceda. No diría, yo no me echaría la culpa, tanto así. Empezamos a sembrar una semilla, digamos, y se coincidieron, se alinearon todas las estrellas. Este grupo de arquitectos ya estaba empujando por esto y escuchamos hablar de esto así como una posibilidad a futuro, y lo que se permitió es que este grupo de arquitectos activistas les dijeron ya, bueno, vamos a hacer esto y vamos a renovar este espacio y queremos que el espacio final, después cuando sea renovado, tenga un porcentaje que es como un 20% de los metros cuadrados finales sean para proyectos sociales y artísticos propuestos por la comunidad. Entonces, que sea un desarrollo de participación urbana, que se haga cargo de este espacio. Entonces, a ellos les encargaron desarrollar el proceso de participación ciudadana para definir qué debiese contener ese espacio a futuro. Aparte de lo que va a tener la municipalidad del centro de Berlín, va a tener unas oficinas municipales del Senado, van a construir viviendas nuevas de bajo costo en ese espacio. Entonces, como para activarlo socialmente, todo de momento, mientras se está haciendo la renovación, que es un proceso lento que toma 5 años, se activa todo el primer piso de este bloque, de estas cuadras, para que la gente ya pueda empezar a usarlo y entrar. Entonces ahí ya los proyectos de participación ciudadana están empezando, y uno de los tantos usuarios pioneros que le llamaron los Pioneer Nutzer es este Haus der Materialisierung. Y esa propuesta la hicimos nosotras con Simona en uno de estos primeros eventos de participación ciudadana. ¿Qué se les ocurre que podría haber acá? Nosotros, bueno, un espacio donde podamos tener material segunda mano y talleres. Y eso prende mucho. Toda la comunidad artística, todos los creativos sí prenden con eso. Entonces
Fue una de las ideas pregnantes. Otra de las ideas pregnantes son espacios sociales y culturales para dar espacio a jóvenes con dificultades o gente con background de inmigración. Entonces hay muchos proyectos súper interesantes que están coalesciendo y usando este espacio. Y una de las temáticas es esta, la de la reutilización y la materialización. Así que estuvimos en el lugar correcto en el momento indicado y tuvimos esta enorme posibilidad de participar en un proyecto que es realmente un proyecto modelo, creo yo. Genial. ¿Y qué te hizo decidir que te ibas de Berlín? Ese proyecto salió, pero siempre salió así como a medio por ir saltando. O sea, tuve un proyecto del Cure que fueron 5 meses de investigación y después eso se acababa y no tenía más trabajo. Entonces estaba siempre ahí como en el freelanceo. La gente piensa que cuando uno tiene un doctorado es fácil encontrar trabajo y eso no es verdad. Hay que decírselo a todos los potenciales alumnos de doctorantes. Sí, doctorantes, de que no es necesariamente verdad. Y lo que pasó es que estábamos allá armando y dándole mucha energía y armando proyectos. Y de la nada me salió una entrevista de trabajo y me ofrecieron un trabajo estable acá en Barcelona, en la Escuela de Diseño de Elisaba. Ok, y supongo que puedes hacer muchísimas de estos experimentos con basura y reciclado ahí, Exacto, ¿cierto? o sea, y de hecho estaban buscando a gente internacional porque querían hacer más intercambio internacional y les interesaban los proyectos que ellos estaban haciendo. Entonces, esto de que yo siguiese involucrada en un proyecto en Berlín, porque estábamos recién postulando el proyecto, no sabíamos si nos habíamos ganado el proyecto del Haus der Materialisierung. Y dije, mira, si sale este proyecto yo quiero estar involucrada, pero va a ser un tiempo parcial. Me dijeron, sí, de todas maneras, no hay problema. Y si tú puedes coordinar y traer alumnos de España a Berlín, o sea, ese tipo de cosas les interesaba. Entonces, bueno, para mí, fantástico. Básicamente querían que yo siguiese haciendo lo que estaba haciendo, pero si es que no teníamos proyectos de investigación, tener el respaldo de poder hacer clase y tener una entrada de un sueldo estable. María Isabel dice que una de las conclusiones en su investigación es que cuando se piensa en sistemas de recolección de basura hay poca experimentación y las soluciones están desarrolladas desde la municipalidad y no desde la gente. Desgraciadamente es así para varios otros sistemas en este mundo. Y a veces el hecho de que sea así nos da trabajo porque muchas veces cuando tenemos la suerte de poder participar en el rediseño de un sistema, podemos los diseñadores traer otros puntos de vista. Sería incluso interesante pensar en el sistema de basura teniendo en cuenta otros organismos no humanos, porque hay muchos que se nutren de la basura y para los cuales la basura es vital. En varios episodios anteriores, algunos diseñadores nos estuvieron contando cómo diseñan teniendo en cuenta los otros organismos. Incluso hice una lista sobre el tema, si les interesa. La encuentran como Diseño con lo no humano en Spotify. Esta entrevista será parte de algunas otras listas como Chile y Diseño, Diseño Sostenible, Diseño Industrial y Educación en Diseño. Sigamos escuchando a María Isabel. ¿Y entonces qué enseñas ahora? Contame un poquito de lo que estás haciendo ahora. Sí, ahora enseño diseño sostenible, evaluación de impacto ambiental en el curso de tercer año en la Escuela de Diseño y ahora en el trimestre que empieza ahora voy a también estar dando clases de metodología de diseño para alumnos de primer año. Así como cómo entrar. ¿Y tenés algo que ver con, porque yo entrevisté a Albert que contaba sobre el Making the City. ¿Tenés algo que, o sea, los proyectos que hacen tus estudiantes también tienen que ver con eso? Sí, de momento, a ver, llevo un semestre acá en España, así que claro. empecé, me metí en el curso y tal, ¿no? Y es el semestre en que hemos estado encerrados.
también. Así que no Claro, ha sido un semestre, no hay mucho para contar. claro, en el que hemos estado todos un poco limitados y trabajando a distancia y haciendo los cursos a distancia también. Entonces, pero sí me enteré de los proyectos que están haciendo acá de las superillas en Barcelona, que es bastante interesante, en el que está metido Enzo Mancini, que viene también a Elisaba cada tanto. Y eso como exploración y prueba puesta en escena como en realidad es muy interesante. Y hay, bueno, es muy político, ¿no? Porque está el uso del espacio en la mitad de la ciudad, la gente, los automovilistas no son muy, no están muy de acuerdo, digamos, que se les quiten las calles, pero hay mucho potencial. Y sí tenemos ganas de meternos ahí también con el tema de los diseño de espacios comunes y facilitar los lugares como de acopio intermedio para poder facilitar la reutilización de materiales en la ciudad. Así que sí, estamos viendo, y acá en Barcelona tienen una red de los Ateneos de fabricación bastante desarrollados, o sea, tienen Fab Lab en muchos de los barrios de la ciudad, que le llaman Ateneo de fabricación, que sí están abiertos a la población, que no cobran por uso de las máquinas, sino que uno tiene que enseñar o documentar los procesos y compartirlos. Es bastante Y interesante. hay muchos de estos ateneos de Sí, fabricación. hay como 5, de hecho, 5 o 6. Hay algunos que son de enfoques distintos, hay algunos con un enfoque más de sostenibilidad, que es el Ateneo del Sol, o la Fábrica del Sol, perdón. Y hay otros que están recién empezando, hay algunos que tienen un enfoque más de textil y tal. Y pues sí, estamos con esa idea de asociar materiales de segunda mano de como redes industriales acá en la ciudad o en la periferia de la ciudad a poder facilitarlo en un espacio más como de prosumers, que le llaman, ¿no? De los consumidores proactivos que cambian y hacen sus propios productos. Perfecto. Pero supongo que todos esos ahora estaban cerrados, ¿no? Con esto de la pandemia. Exacto. Estaban con aforos limitados y tal, y ya, bueno, cuando salimos de la cuarentena pudieron haber algunas cosas menores, pero yo ahora recién a principios de septiembre fui, porque había querido ir y no había podido. Entonces ya a principios de septiembre fui a darme una vuelta y a conocer el espacio y ver las posibilidades para empezar a armar proyectos, básicamente. Hacerme un par de muebles que me faltan y ya. Perfecto. Decime, ¿y el futuro? ¿Qué te ves haciendo? ¿O qué te gustaría que pasara? Bueno, me gustaría establecerme aquí y poder, lo que sí tenemos ganas es hacer un proyecto colaborativo en conjunto con la gente de Berlín, del Hauser Materialiserum, y con gente en Ámsterdam, que también están haciendo algún proyecto en los centros de acopio del futuro, que le están llamando como el Recycling Center 2.0, por así decirlo, donde quieren enfocarse también más en la reutilización y la remanufactura local. Invitar también a actores locales o a empresas locales para que se hagan cargo de los materiales que están disponibles. Entonces, escribimos una propuesta para un proyecto europeo que no nos fue otorgada, pero hay muy buenas ideas ahí. Yo creo que de todas maneras tenemos que seguir trabajando con eso para poder aprender más de cómo la misma idea tiene cosas que dependen del contexto de las distintas ciudades, y qué cosas sí, qué tipo de información y conocimiento sí se puede transferir de una ciudad a otra. Y sobre todo el conocimiento de las propiedades de los materiales de segunda mano. Porque claro, las propiedades de los materiales están muy, muy investigados, muy desarrollados, y es todo un tema de conocimiento, pero dependiendo de dónde obtiene uno el material de segunda mano, puede confiar en que la calidad del material sea consistente o no, y cuán usados han sido usados, o si es que son casi nuevos, o en qué formatos vienen y tal. Y ahí falta mucha investigación. Es un knowledge gap bastante amplio y del cual sería muy beneficioso si nos podemos ayudar los distintos espacios que están haciendo proyectos similares, de poder aprender de estos materiales, de las propiedades de los materiales secundarios y qué tipo de industria genera qué tipo de material y en qué condiciones. Así como un mapeo de los flujos de la ciudad. Y eso a nivel teórico del mapeo de como el metabolismo de distintas ciudades, eso sí se ha hecho,
pero de las aplicaciones prácticas, de las calidades del material para poder reinsertarlas en la producción local, eso ya es más difícil. Así que eso son las grandes preguntas a las que vamos a estar dedicadas. Perfecto. ¿Y qué estás leyendo que te inspire, que estás escuchando? A ver, estoy releyendo Fundación de Isaac Asimov, que me lo había leído muy de adolescente. Me encanta la ciencia ficción, siempre he sido una fanática de la ciencia ficción y encuentro, sobre todo ahora que hablan de que el 2020 es el año de la distopía, me encanta meterme recordar que la ciencia ficción muchas veces es como un termómetro y de cierta manera qué cosas queremos, qué futuros nos queremos crear y trabajar para ello. Entonces eso me inspira muchísimo. Cyberpunk me leí hace poco de nuevo. Una amiga me regaló un libro que se llama Biketopia, Feminist Bicycle Science Fiction. Bike como bicicleta. Sí, Biketopia. Y son cuentos cortos que tienen como foco central la bicicleta, perdón. Feminist Bicycle Science Fiction, wow. Fantástico. Me lo tengo que comprar. Sí, está bueno, es una editorial pequeña de Portland o de San Francisco y son puros cuentos cortos, pero de ciencia ficción, unos con más distopia que otros, pero muy interesantes, un poco cuál es el cambio, o sea, la bicicleta como una herramienta de empoderación, que yo también soy fanática de las bicicletas. Pasé mucho tiempo en estos bike kitchen en Gotemburgo y en Berlín, y acá todavía no me encuentro el taller local al cual me voy a ir a meter, pero es una herramienta muy inspiradora, encuentro yo. Entonces, ciencia ficción feminista con enfoque de bicicletas para mí fue lo máximo. Buenísimo. Bueno, te agradezco muchísimo la entrevista. Gracias a ti por la posibilidad de compartirlo sobre los proyectos. Varios diseñadores nos contaron antes cómo los inspira la ciencia ficción y cómo leen o miran películas de ciencia ficción. Pueden ir a nuestra lista de recomendaciones, donde ponemos todas las recomendaciones juntitas de nuestros entrevistados, y fijarse qué es lo que otros recomendaron. Yo vengo de un par de semanas de vacaciones y tuve tiempo de leer mucho. Leí un par de libros argentinos que me gustaron. De Samantha Schweblin, Pájaros en la boca. Es una compilación de cuentos muy geniales. El otro fue Nuestra parte de la noche, de Mariana Enríquez. No conocía a esta escritora y fue un hallazgo. Creo que una novela de terror impecable, donde se cruza lo político con lo íntimo. Una historia de la relación de un hijo y su papá. Me la comí. Hace mucho no me pasaba con un libro que no lo podía dejar y prefería leer a hacer muchas otras cosas. Ahora estoy leyendo no ficción, un libro sobre el escuchar. El libro se llama No estás escuchando, ¿qué te estás perdiendo y por qué es importante? El original es en inglés, You are not listening, y lo hizo una periodista del Washington Post, Kate Murphy. Tengo la idea que quizás el libro me va a ayudar a hacer mejores entrevistas, a entrevistar mejor. Pero como es un libro yankee y ellos van por partes, estoy en la primera parte donde dice por qué vale la pena escuchar. Creo que me reconvenció. Durante 7 capítulos detalla por qué es importante que nos escuchemos. Escuchar a los que no estamos de acuerdo, escuchar a los que nos fastidian, escuchar de manera participativa, escuchar para aprender del otro, para entendernos más. Sigamos escuchando. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fecci. Este podcast está publicado con licencias para el bien común, con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.